Estamos entrando en un año nuevo. Entonces hay muchas, ¿cómo es que se llaman? Resoluciones, acuerdos personales o con otras personas para desarrollar cosas en nuestra vida. Si usted empieza un año como terminó el otro, o sea, sin planear, usted va a obtener lo mismo que el otro año. Si usted no trabaja en cambios este año, obtiene lo mismo que obtuvo el año pasado. O sea, no va a haber cambio. Albert Einstein tiene una frase famosa que dice que si tú haces lo mismo todos los días, obtienes lo mismo al final del día. Entonces, orando al Señor y revisando lo que Dios quiere comentar, Él me dio una nueva serie que se llama Dios es más que suficiente. Y está conectada con algo que quiere Dios que cambiemos en nuestro corazón. Dios quiere cambios en nuestro corazón, pero necesita que seamos conscientes del cambio. Y hay cambios muy sencillos, solo que necesitan de su decisión. ¿Usted es un hombre que decide? ¿Una mujer que decide? ¿Que toma decisiones? Dígame amén, ¿no? ¿No lo es? ¿Amén o no? ¿Amén? Dios quiere que tomemos decisiones en obediencia. Porque usted puede tomar decisiones totalmente erradas. Tome decisiones en obediencia. Y esta serie tiene que ver con entender que Dios es más que suficiente para usted. Decida que Dios es más que suficiente para su vida. Porque si no lo hace, usted siempre se va a sentir miserable. Siempre le van a faltar cosas. Es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que no tengo esto, es que la cosa. Siempre le faltan los 5 centavos para ser feliz. Pero cuando usted decide creerle a Dios que Él es suficiente, porque Él lo dice, porque Él lo promete, su sentido de felicidad va a cambiar. Mientras tanto será miserable. Es que, pastor, yo no tengo esto, es que, pastor, nos toca muy duro, es que, pastor, yo sé, a todos nos toca duro, algunos más que otros. Pero si usted decide que Dios es suficiente para su vida, pero usted puede decir, esto me duele, este trabajo es duro, esta familia que me diste es dura, Señor, este esposo que me dice, ay, Señor, oro por él, Señor, cámbialo, te lo mando, Señor, alguna cosa, ¿cierto? Pero Dios ha prometido que Él es suficiente para ti. Necesita descubrirlo. Cuando usted decide, el siguiente paso, ¿cuál es? Tomar acciones sobre lo que decide. Porque usted dice, no voy a dejar de airarme. Para la honra y gloria de mi Señor, voy a dejar de ser un tipo furioso. Y a los 2 minutos, porque hay un acusador, a los 2 minutos se le cierra a alguien así en la vía, ¿cierto? O alguien pasó y ¡bum! La voy. Usted necesita acordarse, Dios es más que suficiente, y tomé la decisión de obedecerle. Que Él sea más que suficiente para mí. Esto no es nada. No es nada. Entonces, el primer aspecto o el primer cambio tiene que ver con el amor da. Si Dios es suficiente para ti, necesitas entender que esto todo empieza por el amor que da. Nosotros creemos que es más bienaventurado aquel que da que el que recibe. Ahí, levanten la mano. ¿Quién cree eso? Más bienaventurado que el que recibe. ¿Cierto? ¿Por qué lo creemos?
¿Por qué lo creemos? Porque Dios lo dice. Pero yo estoy dudando que usted lo crea. Porque, pasemos a la siguiente slide. Porque dice Dios que más bien, ¿por qué dice Dios que más bienaventurado es aquel que da, aquel que recibe? ¿Cómo lo dice? En Hechos 20:35, parte B, dice, y recordemos las palabras de ¿quién? De Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por eso Dios dice, para cambiar una palabra más conocida por nosotros, es más bendecido aquel que da que el que recibe. ¿Estamos seguros de eso? ¿Lo creemos? Amén. Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente reflexión. ¿Qué es mejor? ¿Dar o recibir? ¿Y usted por qué se siente mejor recibiendo? Sea honesto consigo mismo. A usted le gusta, a usted y a mí nos gusta recibir. Y también dar. Bueno, vamos a mirar eso. ¿Qué siente mejor? Vamos a decirle, la encuesta dice que si usted quita en verdad el concepto de Dios, al hombre le gusta recibir. Pero cuando Dios entra en el corazón de las personas, usted empieza a creerle a Dios. Por tanto, también entiende, pero usted tiene un problema con el dar y con el recibir. Es más, usted no le da nada a nadie que no le da. Porque usted dice, no se lo merece. Entonces, a usted le gusta dar a alguien que le ha dado. Y por lo normal, esta carne está más sujeta a deleitarse en lo que recibe que en lo que da. Yo sé que Dios está hablando cambios, pero necesito que sea sincero y encuentre eso, porque lo planteó Dios. Dios nos puso este sentir que no es natural en el hombre. No es natural en el hombre el dar, más es natural el recibir. Parte del tema cuando usted, después de un tiempo en que usted no puede dar porque no tiene suficiente, usted prefiere y se siente, disfruta mejor que le den. Usted no, lo que pasa es que esa parte, su mente en este momento se divide en ese, realmente no me gusta más que recibir, o me gusta más dar. Necesita ser muy honesto con Dios. Me gusta que me den, y sí, he dado. Hay gente que dice, yo no doy porque a mí poco me dan. O porque yo siempre, un amigo me dice, ¿y por qué yo siempre tengo que dar? ¿Sí o no, Andrés? ¿Por qué? Yo porque soy el que siempre tengo que ceder y dar. Yo necesito buscar mis propios intereses. Entonces vamos al siguiente slide. Mire lo que es la mente del hombre versus la mente de Dios. ¿Por qué nos gusta más recibir que dar? Es más natural recibir que dar. Pero Dios dice que es más bendecido aquel, me combina L, aquel que da que el que recibe. Si fuera así, que todos nos gustara, mire, la prueba es esta: si a todos nos gustara más dar que recibir, no habrían pobres necesitados. Discúlpenme. ¿Sí me explico? Usted no puede decir que mira, es tan cierto que al hombre le gusta más tener y no dar que dar. De otra manera no existiría la desigualdad en el mundo.
porque si todo aquel que tiene da, no habían pobres. O porque una persona tiene allá en su país o en el mío, acumula y acumula. Y hay otro lado, gente que vive en un rancho de latas, de madera, de escombros. ¿Por qué hay esa desigualdad? Que aquí hay cama para el perro y allá no hay cama ni para el niño. Sí, así. Unos tenemos. No nos gusta dar lo que tenemos. Nos gusta recibir y acumular. Esa es la naturaleza. Que Dios esté trabajando en tu vida es cierto, pero que tu carne quiera más tener y recibir y retener, esa también es una verdad en tu vida. Entonces, ¿por qué Dios dice eso? Que es más bienaventurado aquel que da que el que recibe. Mire, esto es esencial. Usted pasa, ¿cuántas veces usted sabe eso de memoria, sí o no? Pues Dios amó tanto al mundo que dio, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Pero de dónde viene? Pues Dios amó tanto, que dio tanto a su único Hijo. Quien ama, da. Quien ama mucho, da mucho. Wow, entonces me pone aquí en varias la fórmula de Dios. Vamos a jugar con esta fórmula, ¿sí? ¿Se acuerdan que es una fórmula? ¿Se acuerdan que es una fórmula, no? Entonces, Dios es amor. ¿Sí o no? Dios es amor. Porque Dios nos ama, Él da. ¿Sí se da cuenta? Si Dios es amor, porque Dios nos ama, Él da. Y en el caso, Él dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Entonces, si Dios nos ama, y entonces Dios da, o dio, amar es dar. ¿Complicada la fórmula? Amar es dar. O sea, amor es dar. ¿Ustedes se acuerdan de las tarjeticas que decían, amor es? Eso era en mi tiempo, hace 40 años o 50, más viejo todavía, yo creo. Y amor es tal cosa, servirte el desayuno calientico en la mañana. Amor es, eran tarjeticas y era un álbum. Alguna vez busquen lo que era el álbum Amor es. Yo creo que eso no se dice en Colombia nomás. Y yo quiero que todo España, español, ¿cierto? Eso era muy bonito. Y amor eran cosas tan sencillas como esperarte al llegar a casa todos los días. Cosas así por eso. Entonces, el amor es dar. Dígame, otra vez conmigo. Amar es dar. Entonces, condicionales. Si amar es dar, no se puede amar sin dar. Sí, pero el pastor está enganchado con esas palabritas. Pero yo no puedo amar sin dar. ¿Sí me están siguiendo? Yo no puedo amar a esta iglesia sin darle para su sustento. Yo no puedo amar al pastor sin darle para su sustento. Yo no puedo amar a mi hermano o mi vecino sin preocuparme por sus y atender algunas de sus necesidades. Amar es dar es amar. Aprendí a la fórmula de Dios porque Dios nos amó tanto que dio. Porque tú amas, tú quieres dar. Esa es la otra condicional.
Porque yo amo, yo quiero dar. Diga, porque yo amo, yo quiero dar. Cuanto más amo, más quiero dar. ¿No es así con los hijos? Madre querida, Madre Teresa. Suena como Madre Teresa, Madre María Teresa, Maite, Madre Magdaleniana. Cuanto más amas, más quieres dar, ¿sí o no? Esas son las fórmulas de Dios. Ahora pongámoslo en otros términos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál cree usted que es el problema? Si está claro que amar es dar y que cuanto más amas, más das, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tú amas, tú quieres dar? Cuanto más amor, más quieres dar. Pero por mucho que usted quiera dar, no puede. Y la razón por la cual que no puede dar es porque usted cree que no tiene suficiente. El Señor dio todo. Su único Hijo se dio a sí mismo porque Jesús es Dios. Y en esto conocemos que Dios nos amó, que aún siendo pecadores, o sea, sin merecerlo, Él murió por nosotros en la cruz. Eso es amor. El que lo da todo. Ahora, pero Dios tiene todo. No, Él dice que es el único Hijo. Es lo único, pero es todo lo que tiene. ¿Sí me explico? Como la mujer que está ofrendando en el alfolí sus 2 únicas monedas, lo dio todo, porque para ella Dios era suficiente. Yo sé que el pastor ya sepa dónde va. Va a pedir plata. El pastor no va a pedir plata. Yo necesito que ustedes entiendan que este es un problema en la mente del hombre sin Dios, pero sobre todo aquí estoy predicando para la mente del hombre con Dios. Ustedes. Pero por mucho que usted quiera dar, no puede. Y la razón por la cual que usted no puede dar más es porque usted cree que no tiene suficiente. Usted dice, hermano, pero ¿por qué no ayuda con eso, hermano? No puedo. No puedo, hermano. Y eso es una realidad para mí. Para usted es una realidad que Dios es suficiente. Entonces, lo que yo quiero invitar hoy, esta mañana, es a una reconstrucción de su fe, permitiendo que Dios cambie su corazón, su forma de pensar acerca de dar y ser generoso. Yo sé que todos aquí pasamos por necesidad, que hay escasez en nuestras casas, pero Dios quiere que usted sea imitador de Él, que dé porque ama, y porque usted ama, usted da. Y a quien ama más perdonó. A usted más ama, más da. Entonces ahí debe haber una reconstrucción de su fe, permitiendo que Dios cambie su corazón acerca del dar y de ser generoso. Pero Dios viene, entonces me dice, pastor, pero Dios viene cambiando mi mente y mi forma de pensar y ya soy más generoso. Incluso hasta ofrendo. Todavía me cuesta diezmar, porque es que diezmar no lo entiendo, pastor. No lo entiendo. Mira, es que me diezmar ese paso. Yo he visto estas iglesias, esto, lo uno, lo otro. Su opinión a usted y a mí puede que nos importe, pero a Dios no.
Lo que usted piensa al respecto no le importa a Dios. Dios ha establecido una verdad y usted verá si la cree. Todo lo que usted piensa con respecto a su forma de ver el mundo, la verdad no tiene poca y nada de importancia. Pero lo que piense con respecto a lo que Dios dice es lo importante. Y lo más importante de lo que se piensa tiene que ver con lo que piensa Dios de las cosas. ¿Qué piensa Dios al respecto del dinero? Es un recurso, no es un fin. Incluso a veces para Dios ni siquiera es un medio. Porque en diciembre pasado, en noviembre pasado, les voy a contar eso como un testimonio. Una de mis hijas, toda la familia, necesitamos un nuevo carro para uno de mis hijos, y poderle entregar uno de los carros que tenemos, y Martica tener un nuevo carro, y ojalá que tuviera doble tracción y tal. Entonces yo le dije a mi hermano, oye, si vas a vender este carrito, bueno, vamos a ver, Finalmente, mira, te lo voy a dar por ser familiar, $1,500. Ok, vamos. $2,000. Ok. Y él me dijo, no te lo vamos a dar. Coge esta plata que me vas a dar y es un regalo para tus hijas de grado. Y el carro te lo puedes llevar. No fue necesario ni dinero, ni fue un medio, ni siquiera recurso. Dios nos entregó las llaves del carro para suplir una necesidad. Ahora estamos viendo cómo lo mandamos a arreglar. Pero bueno, lo que quiero decir es, eso es lo que pasa. Cuando Dios es suficiente para ti, pasan cosas extraordinarias en tu vida. Pero tú estás en una actitud siempre, esto es mío, como dice una canción en Colombia, lo mío es mío y nadie me lo quita. Mientras usted guarde, cuando usted crea que lo que usted tiene es suficiente, cuando usted crea que lo que tiene le garantiza que eso sea suficiente, usted pierde de vista que Dios es suficiente. Porque eso no fue el ejemplo de Dios. Si Dios amó, Dios dio. Si usted ama, usted da. Es imposible amar sin dar. Entonces, necesitamos reconstruir su fe, porque usted tiene una fe que está viciada por lo que usted cree con respecto al dinero, pero sobre todo con respecto a dar. Aquí no hay nada mágico, es que Dios puso una regla. Dios puso una regla. Necesitamos permitirle a Dios que Él cambie nuestra forma de pensar acerca de dar y de ser generosos. Muchos de nosotros no tienen problemas con el dinero, pero muchos tenemos problema con nuestra forma de pensar acerca del dinero. Vamos a ver. Padre, yo te doy gracias en este momento y te suplico, Señor Dios, que los siguientes minutos que me hacen falta para terminar, tú abras nuestro entendimiento y nos permites entender dos formas de pensamiento con respecto a dar y ser generosos. Padre, obra en nuestros corazones. Estamos listos para que tú lo cambies. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver dos cosas rápidamente. Oh, yo pensaba que ya había terminado. No. Vamos a hacer dos. No, me faltan 10 minutos. Yo quería dar un testimonio bien de 2 minutos, pero bueno, cuando termine. Sí, cuando termine. Gracias, Manu. Pablo es enviado a los gentiles. Yo creo que usted necesita saber que Pablo es enviado a los gentiles. Una vez los apóstoles reconocen su ministerio, ¿cierto? Los apóstoles están trabajando con los judíos. Y los gentiles, para entender quiénes son gentiles, son judíos, gente que no es judía, pero que está con ellos o está alrededor de otros pueblos, en otros pueblos. Gente que no tenía la costumbre o conocimiento de Dios. Por eso Pablo es enviado a los gentiles.
Y en sus caminos y en sus trayectos, Pablo escribe diferentes cartas donde reconoce lo importante de dar y ser generoso. Mira lo que dice acá. Ahora, en Corintios 2, 8, del 1 al 2, ahora quiero que sepan, hermanos, oídos, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho. ¿Qué ha hecho en su bondad? Cambiar el corazón de personas. Ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia, cambiando el corazón de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con mucha aflicción. Mucha aflicción. Cuando es aflicción hay hambre, enfermedad, persecución, maltrato, desprecio, desnudez, sin techo. Imaginen todas las aflicciones. Y además son muy pobres. En Colombia tenemos un dicho que se dice que cuando hay pobreza los demás males se juntan. Usted en la pobreza ve que hay muchos problemas. Además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Ahora, ¿cuál es el descubrimiento aquí? La primera cosa es que es clarísima, es en la iglesia, una comunidad muy pobre, ¿cierto? Afligida por los males de la pobreza, pero irracionalmente generosa. En la pobreza continuaron siendo generosos y en la aflicción recibieron gozo. Porque Dios obra de esa manera. Aun cuando estás con muy pocos recursos. Yo no sé si ustedes han vivido en ese nivel de pobreza. No lo sé. Pero puede haber limitaciones hoy en día en su hogar. Y aun cuando hay limitaciones en su hogar, ustedes pueden ser irracionalmente generosos. Y aun cuando vivan en aflicción, Dios ha prometido que renovará su gozo. ¿Cómo cantamos? Has cambiado lamento en baile. Y eso tiene que ser una práctica. Dios va a cambiar su lamento en baile. Y no tiene que ver con el dinero, sino con el gozo de dar. Porque amar es dar. Vamos a la siguiente descubrimiento. Para terminar esos dos, ahora sí voy a terminar con estas dos. Hay dos mentalidades con las cuales quiero confrontarlos a ustedes. La mentalidad de la bolsa, o forma de pensar de la bolsa. Una bolsa tiene fondo. Una bolsa tiene unos límites. Es la mentalidad de la bolsa donde usted cree que no tiene suficiente para dar. No, esta es mi bolsita. Mi bolsita. Esto es mío. No. Mi bolsita. Ay, no me la mire mucho. Esa es mi bolsita. La mentalidad de la bolsa. Usted quiere dar, pero no tiene. Usted cree que no tiene suficiente. Ageo 1:6 dice: han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si les echaran en bolsillos llenos de agujeros. La mentalidad de la bolsa. ¿Te lo vuelvo a leer? Bueno, a leer. Yo sé que a ustedes les pasa. Cuando usted no quiere dar, eso pasa. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios
desaparecen. ¿Y qué se hizo la plata? ¿Y no teníamos esto? ¡Ah! Se terminó. Son como bolsillos, no tengo huecos, pero son como bolsillos llenos de huecos, de agujeros. ¿Y la plata? Si usted no da por amor, porque es el principio, por amor y obediencia a Dios, ni la plata, ni el tiempo, son otros recursos que usted tiene. A usted le pagan por hora, ¿sí o no? Y le ponen a 17 o 20 o 21 dólares, como quiera que sea, la hora de su vida. Están comprando la vida. Y si la vida produce 17 dólares y se va por este bolsillo, y así como entra el bolsillo, sale por el bolsillo, usted perdió su tiempo. Mentalidad de la bolsa. Pero hay la mentalidad del granero. ¿Sabe qué es un granero, no? Un granero donde se acumulan el grano. Significa que nosotros tenemos más que suficiente para dar. ¿Qué dice? El Señor te asegurará la bendición. En Deuteronomio, me comí en la parte del libro, perdona. Deuteronomio. ¿Oh? Deuteronomio, no, les debo la cita. El Señor te asegurará. Miren la palabra que utiliza. Te asegura bendición en todo lo que hagas. Y llenarás tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te dé. ¿En la tierra que qué? Que te da. Porque como Dios ama, Dios da. Ahora sí voy cerrando. Se me acabó el tiempo y ya Manuel ni me mira. ¿Cuál es tu mentalidad para empezar este año? Estuve apenas en la parte 1. Mire, tengo 8 partes. Esta es la parte 1. Vamos a ver después los ciclos de la mentalidad. Pero hasta aquí quiero llegar porque quiero inquietarlos a ustedes con cuál va a ser su mentalidad este año. ¿La de la bolsa que nunca hay suficiente para dar? ¿O la del granero que tengo más que suficiente para dar? Escogemos granero. Póngase. Vamos a tener vamos, quédense ahí un momentico. Yo quiero escuchar quiero escuchar qué nos quiere contar Manuel. Es bien rápido, no se lo prometo porque... Es bien rápido. Lo que quiero decirle, lo estaba sintiendo ahí mientras estaba hablando el pastor, porque al parecer ese tema no es tan importante, pero es súper importante y tiene que ver mucho con la relación tuya con Dios. Lo primero que me sentí decir es que cada uno que está aquí, y sobre todo los que vienen muy seguidamente a la casa de Dios, están aquí porque un día los invitaron y escucharon de Dios, y otro día estuvieron en una posición bien baja en la vida y Dios los sacó de ahí, y tuvieron un sentimiento bien profundo en el corazón de amar a Dios en ese momento porque los sacó de ese lugar, y ese sentimiento los trajo a la iglesia todos los días porque querían seguir sintiendo eso. Pero llega el momento en que las bendiciones de Dios comienzan a darle cosas bien, la vida le sale más fácil, consiguen el trabajo que quieren. Dios los bendice porque están viniendo a oír su palabra, porque hablan de su palabra. Y luego ese sentimiento de facilidad, como que poquito a poco se le va a uno olvidando qué es lo que sintió uno cuando Dios lo sacó de ese lugar incómodo. Y luego eso se va convirtiendo en, ya no necesito tanto, o a lo mejor no quiero ir este fin de semana y quiero ir a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque ya esa necesidad no está allí, porque no estamos en un lugar incómodo.
Pero eso es en ese momento es cuando uno necesita que la fe de uno sea más larga, que no sea solamente en el momento que Dios obviamente te está sacando de un lugar. Cuando estás en una posición que obviamente tú no podrías salir de ahí, que si sales de ahí es por un milagro de Dios. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro cuando estaba en el barco? Que se salió a caminar en el agua y luego se hundió, y Jesús le dijo, qué hombre de poca fe. Pero yo estaba viendo un video y dice que la palabra poco no quiere decir que no tenía fe. Obviamente fue el único de la barca que se mandó a caminar al agua, sino que era de corta fe. O sea que confió en que Jesús estaba ahí, lo estaba llamando, pero luego a la mitad del camino empezó el aire a soplar más fuerte y le dio miedo y se empezó a hundir. Y yo creo que es lo mismo. Dios nos saca de un lugar incómodo y tenemos fe en Él. Y luego poquito a poco, en la comodidad de su bendición, nos empezamos a acostumbrar y pensamos que somos nosotros. Y luego empezamos a perder la fe. Y en la cuestión del diezmo o de dar la ofrenda, yo creo que es lo mismo. Yo se podría decir que daba buenas ofrendas al principio, etc. Pero a mí Dios me ha sacado de lugares bien incómodos y me ha hecho milagros en mi vida y en la vida de mi familia. Y un día yo me sentí casi como que confrontado con Dios. Dios me habló en mi corazón, me dijo, tú tienes fe en mí. ¿Qué fe más grande que todos los días tener que depender de mí? Si yo tengo un 100% de mi salario y doy 10%, ese es 10% menos que tengo para comprar esto, para hacer lo que yo quiero hacer. Pero Dios puede reemplazar eso. Y no necesariamente con un cheque que te haga el jefe de tu compañía y te diga, aquí está el 10% que te falta, sino que literalmente vas a un mercado y las cosas están más baratas, o el pastor le regalan un carro, o vas al Goodwill y te encuentras una cosa que normalmente costaba $1,000 y costaba 10 porque alguien se equivocó, no sé. Y de momento te das cuenta de que todo eso que tú diste, de momento se empieza a reemplazar. Entonces, literalmente no te hace falta esa plata si confías todos los días en Dios, si tienes esa fe de todos los días confiar. ¿Y qué manera más fácil que dar el 10%? Otro ejemplo perfecto en la Biblia es el maná. El maná caía una vez al día y se echaba a perder al otro día. El pueblo de Dios tenía que confiar 100% en Dios todos los días. De lo contrario, se le echaba a perder. Si tú creías que necesitabas más y echabas todo el maná, al otro día estaba lleno de gusanos. Lo mismo con el dinero. El dinero tú puedes organizarlo y ponerlo todo en una cuenta, y al final del día, si no confías en Dios, como decía el pastor, se te puede aparecer una rotura del carro y ahí se va todo el dinero. Andabas demasiado rápido en la calle, te pusieron una multa, ahí se va el dinero. Y al final del día, ese dinero que tú das, sí, es verdad, va para la iglesia. Sí, es verdad, algunas iglesias hacen cosas raras con el dinero. Pero por lo que yo he visto aquí, se dedica al transporte para que todos puedan estar aquí, hacer fiestas, comida, para donar a las personas, para hacer misiones en otros países que necesitan. Pero al final del día es tu relación con Dios, ni siquiera tiene que ver con lo que la iglesia hace, sino esa acción es tú y tu relación con Dios y la fe que tienes en Él. Y la fe es todo. Si tú tienes fe en Dios, todo poquito a poco se va haciendo. Yo quería simplemente, mientras el pastor estaba hablando, yo estaba pensando todas esas cosas que tienen muy relacionadas, y quería que ustedes las escucharan, y bueno, todo el mundo que va a oír la grabación que la pueda oír. Bien. Muy bien, pónganse de pie, por favor. Importante este tema. Y vamos a seguir ahondando, porque hay mucho más que el Señor dice muchísimo acerca de eso. Apenas traje 2 versos, Ageo y Deuteronomio, pero vamos a explorar la palabra con respecto a esto, porque hay una clave. Si usted quiere ver bendecida su vida, necesita aprender a dar generosamente.
Padre, yo te doy gracias, Señor. Te entregamos nuestros trabajos, nuestras finanzas. Ayúdanos a dar más, con amor, porque el que ama, da. Y es imposible amar sin dar. Gracias por todo lo que has hecho en la vida de Manuel, en la vida de Alan, de María Teresa, de Dulce, Jocelyn y Chelsea y Andrés y Marta y mi vida, y de toda la congregación que hoy no nos acompaña, pero que están seguramente algunos escuchando. Permite que este mensaje llegue al corazón de todos y empiece a cambiar ese corazón por un corazón que ame para dar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Protégenos, Señor. Guárdanos del frío y ayúdanos en esta semana a que nos vayamos trabajando y reflexionando en esto, que amar es dar, porque tú eres el primero en darnos ejemplo, que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tuviera vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, muy bien, el Señor los bendice. Una buena tarde para todos.